Comenzamos entonces nuestro encuentro número 7 sobre el profetismo. Y el tema de hoy, como pueden verlo en el título, es temas proféticos. Hemos tratado la semana pasada la cuestión de el paso del oral, del profetismo oral y antiguo al profetismo clásico y escrito, y hoy vamos a abordar a grandes rasgos cuáles son los temas que tratan los profetas. Por supuesto no se puede hacer un resumen de decir estos son los temas, 2, 3, 4 temas, porque no es así. El profetismo además abarcó siglos de desarrollo, entonces no es que hay 3 o 4 temas que sean los temas proféticos, pero hay sí un vocabulario, podríamos decir así, que está en toda la Biblia, pero que los profetas son especialmente afectos, ¿no? El que trata muy bien esta cuestión, y se los menciono ahí en la diapositiva número 2, el autor que señalo y que seguiré hoy con preferencia en el desarrollo de la charla, es el rabino Abraham Heschel. Yo lo recomendé ya muchas veces en muchísimos cursos, siempre que toco el tema de profecía. Les recomiendo la lectura de esta obra de Heschel, que se llama precisamente así, Los Profetas. Es una obrita en 3 volúmenes, digo obrita porque son volúmenes muy pequeños, cuando uno dice 3 volúmenes le suena que va a tener que leer una cosa terriblemente grande, y no, son volúmenes muy pequeños y se los recomiendo vivamente. Están en la biblioteca de ETF los 3 volúmenes, los escaneé yo mismo, es una obra inhallable por completo. Realmente vale mucho la pena, y en particular les recomiendo el volumen 2, que es el que va a servir un poco de nervadura o de desarrollo a lo que vamos a tratar hoy, ¿no? El volumen 2 se llama Concepciones históricas y teológicas. O sea que bueno, está dentro del ámbito, dentro de la órbita de los temas proféticos, que es lo que nosotros vemos. Y precisamente Heschel pone como, digamos, como centro de la problemática humana, de la cuestión humana, la cuestión del poder. Saben que es una cuestión en la que yo insisto mucho, En la Biblia prácticamente el tema del poder está desde el primer momento. Y fíjense que la primer consecuencia de la caída, de lo que llamamos la caída del primer pecado del hombre, la primera es precisamente una inversión en las relaciones de poder. En lugar del hombre poder sobre la tierra, es la tierra la que lo traga al hombre. En lugar de las relaciones de colaboración que se marca entre el varón y la mujer, entre ella y ella, es sentirás atracción por tu marido y él te dominará, ¿no? Son las relaciones de poder. Es como que eso está en el centro de la problemática humana, y si se fijan, todos nuestros problemas humanos siempre tienen algo que ver con el tema del poder. Y Heschel marca muy bien que quizás ahora estamos más acostumbrados, nuestras civilizaciones modernas, que están muy fuertemente influidas por la fe cristiana, están acostumbradas a poner en cuestión el poder humano, ¿sí? No hay nada parecido a eso en la antigüedad. En la antigüedad, más bien la mentalidad es, la verdad está donde está el poder. Y entonces, bueno, nos encontramos así civilizaciones que a nosotros nos llaman la atención, nos cuesta entender cómo podía ser que la gente, por ejemplo, estuviera sometida a la esclavitud sin quejarse, ¿no? Y sin hacer una tremenda revuelta. Alguna que otra vez lo había algún movimiento así de reivindicación humana, como tienen, bueno, muy poquito antes del surgimiento de Israel, en el siglo XIV, el movimiento ese tan raro en Egipto, de Akenatón, ¿no? Pero bueno, son precisamente fenómenos aislados, ¿no? Movimientos raros, curiosos. En la antigüedad, muy pocas voces, les pongo aquí, se alzaron contra la voluntad humana de dominio, ¿no?
Y dentro de esas pocas voces, pero de manera muy constante, son los profetas los que en Israel enunciaron una verdad clave. La dirección, el sentido, el valor de la historia, el dueño de la historia es uno solo, es Yahvé. Y fíjense que el descubrimiento, por ejemplo, del monoteísmo no es un descubrimiento teórico, no se sientan a razonar los profetas de que tiene que haber un solo Dios porque si entonces este motor mueve al otro, las famosas 5 vías que tenemos nosotros en nuestra tradición teológica cristiana, pero en realidad grecolatina, ¿no? Nos viene de Aristóteles esa línea. Ellos no se ponen a razonar el monoteísmo a partir de la lógica humana, se lo ponen a razonar a partir de la problemática de la historia. ¿Quién conduce esto? Esto que parece una dispersión, ¿eh? Hoy se alza este imperio y va contra esto, pero mañana aquí nace un imperio que va contra este. Y este queda aplastado, y ayer había aplastado a todos los de aquí, pero ahora se levantan. Toda esa dispersión de la historia que parece que lo único que tiene en común es que uno aplasta al otro. Todo eso, ¿a qué obedece? Y ellos van a anunciar y a enunciar que, aunque nos cueste comprender ese sentido de la historia y esa dirección de la historia, aunque nos cueste comprenderlo, tiene un único dueño y un único sentido que está en Yahvé. Y que por lo tanto los planes que hacen los hombres cuando no cuentan con Yahvé, aunque parezcan triunfantes, son planes que están abocados al fracaso. Y prácticamente la interpretación profética de la historia es que el poder humano no triunfa nunca, triunfa solo circunstancialmente, como les decía recién, este aplasta a este. Pero ¿cuánto le dura eso? 50 años, 70 años. Pero están abocados al fracaso. ¿Y por qué? Porque no cuentan con Yahvé. Yo les diría que ese es el núcleo del anuncio profético. La historia tiene un dueño, tiene una dirección, tiene un sentido, tiene un valor. Y tiene también algo que, bueno, una palabra que va a entrar en el alma de la religión bíblica, que es que tiene un misterio. La historia tiene un misterio, contiene un enigma que se va a ir desarrollando. Y ese enigma, ese misterio, es Yahvé. Esto hace que en general, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de profecías de salvación y profecías de juicio, ¿no? Uno podría decir que en general el anuncio profético es un anuncio de denuncia y de juicio. ¿Por qué? Bueno, porque en general el profeta le toca la incómoda posición de tener que denunciar el conformismo humano. El hecho de que el hombre se termina acomodando al poder, incluso identificando la verdad con el poder. Y bueno, el profeta es la voz de Dios que despierta a ese hombre y le dice, bueno, no, ese no es el camino. El camino es volver a la centralidad de Yahvé y a partir de ahí obrar de una manera nueva. Eso no quiere decir que esté ausente la profecía de salvación, digamos, o de anuncio de salvación. Les pongo ahí 2 ejemplos, ¿no? Clásicos, el segundo Isaías y Ageo, ¿no? Son 2 profetas de salvación. Pero claro, precisamente el profeta está abierto a cada talante de la historia, a cada matiz de la historia. Y si ellos en ese momento anuncian salvación y no juicio, es precisamente porque la historia ha cambiado y necesita de ese anuncio de salvación, ¿no? Cuando todos ven pesimismo, desesperación, ruptura,
desaparición de Dios, bueno, ellos anuncian precisamente que Dios sigue estando ahí, no solo sigue estando ahí, sino que viene con mayor decisión, con mayor presencia todavía. Vamos a la diapositiva 3. Les pongo de nombre el giro ético, ¿no? Claro, ¿la religión sobre qué se asienta? Bueno, la religión se asienta en términos generales sobre el culto. La religión se basa en que Dios, sea como sea que lo concibamos, es infinitamente alabable, infinitamente venerable. La religión, básicamente, en cualquier cultura, en cualquier época, sea como sea que conciba ese culto, se basa en la honorabilidad de Dios y en darle culto a Dios. Pero los profetas, eso por supuesto también es la religión de Israel, ¿sí? Pero los profetas, podríamos decir que ponen una nueva base, no es que esta base no estuviera, pero ellos acentúan lo que podríamos llamar la base ética de la religión. En lugar de ser el culto el centro de la relación con Yahvé, los profetas ponen como centro la ética, el obrar humano, el lugar en donde el hombre se encuentra con Dios, en vez de ser el templo, es el obrar del propio hombre. Este giro ético, inaugurado, podríamos decir así, por los profetas, es algo que va a seguir presente. De hecho, la religión bíblica posterior a los profetas, hay que ver si es posterior, yo creo que no, pero bueno, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, sigue con esa misma base. Y que no hay culto en el Nuevo Testamento, sí, claro que hay culto, hay religión cristiana, hay culto a Dios, hay homenaje a Dios, pero sin embargo esa no va a ser la base de la fe cristiana. La base de la fe cristiana, en términos generales, sigue siendo una base ética, es decir, tal como lo establecieron los profetas. De hecho, ellos reaccionan, y no uno en particular, no un profeta en particular, sino, podríamos decir, el conjunto de la tradición profética reacciona contra lo que podríamos llamar los holocaustos y sacrificios, término simbólico para querer decir todo el conjunto de la estructura religiosa. Vamos a leer algunas de esas oposiciones. Algunas son muy clásicas dentro de la argumentación religiosa. Precisamente la asume el cristianismo toda esta argumentación, y son argumentos clásicos. Jesús de hecho lo utiliza: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es un argumento profético de base ética en lugar de cúltica. Vamos a leer por ejemplo, Isaías 1, un poema conocido, precioso además, precioso por la fuerza, no precioso porque sea un poema precisamente agradable, más bien al revés, es chocante, es fuerte, pero precioso por la fuerza precisamente con la que va a hacer ese giro. Dice, acaba de nombrar a Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas, y acaba de nombrarlas en el poema inicial, y entonces ahora pasa a identificar a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, ¿no? Se ha oído una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, he escuchado una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A mí qué tanto sacrificio vuestro? Dice Yahvé. Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de cebones. La sangre de novillos y machos cabríos no me agrada. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? Miren con qué términos se está refiriendo
nada menos que a lo que podríamos decir que es el corazón de la práctica religiosa. Esto sería comparable a que un profeta cristiano dijera: ¿qué me venís con Eucaristía y cuando me presentáis el pan para ofrecer la Eucaristía? Y todos nosotros nos quedaríamos totalmente escandalizados de una cosa así. Bueno, pues así le sonaba esto a un israelita, a un habitante de Jerusalén, en ese momento. Exactamente así, como si estuvieran denigrando lo más excelso del culto religioso de Jerusalén. Y ahora continúa: no sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Es decir, algo que yo pedí, pero resulta que ahora no lo soporto. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no veros. Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre. Se corta eso. Y ahora viene digamos, la conminación profética a cómo se debe obrar. ¿Qué es la alternativa a todo eso? Al culto. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo. Y ahora va a definir lo que es lo justo. Dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Acopiemos esto, porque hoy vamos a hablar de la justicia para los profetas, y es esto, esencialmente es esto. Dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid después y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, como la nieve blanquearán. Así fueran rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Y si aceptáis obedecer, comeréis lo bueno de la tierra. Bien, eso es lo que llamo el giro ético, ¿ven? Es decir, frente a una religión basada en el honor de Yahvé, Yahvé renuncia a ese honor y dice: no, mi honor no es ese. Estoy harto de, etcétera, etcétera, ¿no? Mi honor no es ese. No es ni el que me da el incienso, ni el que me da el holocausto, ni el que me da el sacrificio. Veamos alguna otra cita para que vean que no es... Bueno, este poema de Isaías seguramente lo recuerdan, lo hemos leído ya en el curso sobre Isaías, y es un poema que habitualmente cito, pero esto está presente en todos los profetas. ¿Para qué traerme incienso de Seba y canela fina del país remoto? Ni vuestros holocaustos me son gratos, ni vuestros sacrificios me complacen. Miren qué definición. Otra, Oseas 6:6, esta también es muy conocida, esta cita, muy utilizada en la argumentación, digamos, anticúltica, ¿no? Yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero ellos en Adán han violado la alianza y allí me han sido infieles. Galaad es ciudad de malhechores, llena de huellas de sangre. Bueno. Vamos a Amós 5:22. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas, no es luz. Como cuando uno huye del león y se topa con un oso, y al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Acaso no es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad? Yo detesto, desprecio vuestras fiestas. No me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos,
No me complazco en vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. Ven la contraposición, muy clara. ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y oblaciones en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Bueno, como ven es bastante fuerte, ¿no? Miqueas 6:6, para terminar este panorama. Estos son todos oráculos de juicio, obviamente, ¿no? ¿Con qué me presentaré yo a Yahvé? Me inclinaré ante el Dios de lo alto. Me presentaré con holocaustos, con becerros añales. Aceptará Yahvé miles de carneros, miríadas de torrentes de aceite. Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado. O sea, ya más no me queda. ¿Qué voy a ofrecerle en el altar? Mi primogénito, a ver si lo acepta, porque evidentemente Yahvé no termina de aceptar mis sacrificios. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé te reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Está este verso precioso, precioso de Miqueas, que para mí es todo un resumen de la fe, incluso de la trayectoria de la fe. Lo vamos a volver a ver luego cuando ya veamos vocabulario bíblico, de la ética bíblica, justicia, piedad, todo eso que mencionó aquí. Pero bueno, quiero que vean esa contraposición entre una religión cúltica y una religión de base ética. La palabra central, podríamos decir, de la temática profética, palabra central que aparece en todas las épocas de la literatura profética, que va a aparecer de nuevo en el Nuevo Testamento, también como palabra central, va a ser la palabra justicia. Es verdad que si tuviéramos que decir cuál es el centro de la revelación bíblica, podríamos decir es el amor de Dios. Le vamos a dedicar al amor divino, le vamos a dedicar su espacio, dentro de un ratito. Ese es el centro de la revelación bíblica. De hecho, bueno, en la cumbre, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, se va directamente a revelar que Dios es amor. No solo da amor, exige amor, sino que es amor. Así que el amor está en el centro de la revelación bíblica. Pero el amor, como veremos hoy mismo, está fuertemente, no es una palabra separada, aislada ni abstracta. Está fuertemente ligado a una palabra en particular, que es la palabra justicia. Hay varias palabras para decir justicia. Una sola de ellas, que les pongo aquí, mishpat, una sola de esas muchas palabras que tiene el idioma hebreo y la Biblia para referirse a la justicia, mishpat, solamente esa, no todas sus variantes, solamente esa, aparece unas 400 veces en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con la justicia? Fíjense, es difícil llegar a un concepto de justicia. Pues nosotros, claro, en general, por nuestra tradición grecolatina, pensamos desde las esencias hasta las prácticas. Es decir, alguien es justo cuando realiza la justicia. Platón ya nos enseñó a pensar así, ¿no? Es decir, si yo quiero pensar si esto es justo o no es justo, lo tengo que comparar con la abstracción, con la idea de justicia. Entonces me voy y miro, contemplo la idea, allá arriba, en el cielo de las ideas.
contemplo la idea y entonces discrimino, por ejemplo, puedo elaborar una noción de justicia basado o en una justicia de tipo conmutativa, te doy y entonces me das, o de tipo distributiva, ¿no? A este le toca esto, a este le toca esto, a este le toca esto. En realidad, en hebreo, no es que no existe un pensamiento abstracto, pero es difícil encontrarlo. En realidad, las abstracciones para el idioma hebreo solamente sirven para nombrar casos particulares. Para la Biblia, la justicia es una cosa que se hace. La justicia no es una cosa que se piensa y por lo tanto después hago, a partir de eso que pensé, hago actos de justicia. No, la justicia es eso que surge en la práctica. De hecho, les pongo aquí una curiosidad. La palabra esta, mishpat, justicia, es un participio verbal, es decir, es un participio que alude a una acción hecha. La palabra misma, justicia, significa primordialmente sentencia, es decir, es aquello que ha hecho un juez al realizar el juicio. Entonces, la justicia misma es un tipo de práctica, es un tipo de acción, ¿sí? ¿Y qué tipo de acciones? Bueno, miren, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que la Biblia llama justicia. El veredicto exacto, la medida correcta en el peso, por ejemplo en una verdulería, eso es justicia, la ayuda al pobre, cuidado con eso, la compasión, todo eso la Biblia lo llama justicia. El conformarse con lo propio, fíjense que de los mandamientos de Dios, ¿sí?, la mayor parte de los mandamientos humanos, más allá de los primeros que se refieren específicamente a Dios, la mayor parte de los mandamientos humanos tienen que ver con conformarse con lo propio. No codiciar. ¿Qué cosa no codiciar? Los bienes ajenos. Y además lo va a especificar, ni la casa, ni la mula, ni la mujer, ni los muebles. Es decir que la justicia tal como la piensa la Biblia es una justicia muy concreta que además siempre es algo relacional. No es algo abstracto, es algo que yo hago en relación al otro. Y algo fundamental, la ayuda al pobre. Fíjense, nosotros no incluimos eso en la justicia. Para nosotros eso no entra dentro de la justicia, entra dentro de la caridad cristiana. Eventualmente. Es decir, decimos que una persona es muy justa y además encima es generosa. Bueno, para la Biblia eso no llevaría el adverbio además. No lo llevaría. Una persona que es justa no es además generosa, sino que para ser realmente justa tiene que ser generosa. Aquí en Maricruz me puso algo en esa misma línea, ¿no? Dice, y compartirlo con el necesitado. Exactamente, es decir, la Biblia parte de la base de que este mundo hay que equilibrarlo y la tarea del hombre es precisamente equilibrarlo. Nosotros partimos de una comprensión totalmente abstracta, por eso nos cuesta tanto, ¿no?, leer el Antiguo Testamento y después asimilar el mensaje profético de Jesús. Y nos parece que, bueno, que todo eso es como accesorio, ¿no? No, todo eso es esencial, porque nosotros partimos de la base que el mundo debería estar equilibrado, y que, bueno, en tal caso el pecado lo desequilibró, pero es una circunstancia accesoria, el mundo debería estar equilibrado. Y la Biblia no piensa abstractamente el mundo es lo que es. El mundo es lo que es. Y la tarea de Dios es equilibrar esas fuerzas en pugna. Acuérdense del poema de la creación.
Cómo Dios va dibujando la línea que separa la tiniebla y la luz, equilibrando el universo, manteniéndolo en orden. Bueno, ¿cuál es la tarea del hombre como virrey de Dios, como imagen y semejanza de Dios? Continuar eso. Por lo tanto, cuando el hombre se ocupa del pobre, no hace un servicio extra, un añadido, algo que hace porque tiene un poquito de tiempo. No, es la tarea creatural del hombre. Si alguien queda huérfano, hay que ocuparse de él. En una sociedad patriarcal, una viuda exige ocuparse de ella. No es un accesorio, es la justicia misma. Justicia es la tarea del hombre que ayuda a Dios en el desenvolvimiento de la historia para mantener la creación dentro de su armonía creatural. Por eso el pecado rompe eso. No rompe una esencia abstracta de equilibrio, en donde los hombres volaban y entonces ahora no vuelan, y los hombres podían, no sé, leer 50 libros a la vez y ahora no pueden. Todas esas fantasías que nos hacemos sobre la edad de oro. No hay ninguna edad de oro. La creación exige un compromiso que el pecado rompe. Y el compromiso es precisamente mantener esta creación en su desenvolvimiento, podríamos decir así, armonioso. Eso que hace Dios en la creación se lo da al hombre como tarea, por lo cual el hombre es imagen. Por eso es imagen, ¿sí? Como no lo realiza, pues vienen los profetas y lo combinan al hombre a que lo realice. Esa es la denuncia profética. No realizas lo que estás llamado a realizar. Por eso podríamos decir que la justicia, aunque no sea el centro de la revelación, porque el centro de la revelación, como lo veremos enseguida, es el amor divino, pero la justicia es la forma de esa revelación, es el modo como el hombre tiene que desenvolverse en este mundo. Y cuando no se desenvuelve, pues en eso consiste el pecado. No en violar ningún código preexistente de 10 cosas que no se pueden hacer, o 100 o 50, sino en violentar la estructura misma del mundo. Por eso es imposible hacer un catálogo de pecados, porque nos la pasamos violentando la estructura del mundo, ¿no? La estructura profunda, la estructura en la cual surgen necesidades y hay que paliarlas. Surgen problemas y hay que estar solucionándolos. Entonces, de repente, una persona que se dedica al culto a Dios puede estar pecando en ese culto a Dios, que es lo que le reprochan los profetas. Porque Dios no exige ese culto. Y una persona que olvide el culto a Dios también puede estar pecando. Porque el pecado no es, a ver, si tengo que ir a misa, entonces no voy a misa, entonces eso es pecado. No, eso no es el pecado. El pecado es, si no cuento con Dios y si no cuento con el mundo tal como Dios lo propuso, lo propone para el hombre. Eso es el pecado. Bien, vamos ahora a hacer un pequeño desarrollo de 3 conceptos centrales de la Biblia. Y digo conceptos y no palabras porque esos conceptos se dan a través de varias palabras. La primera, bueno, la que acabamos de ver, justicia. Vamos a ver la variedad de palabras en las que se expresa esa justicia. Como les dije, Mishpat aparece unas 400 veces en la Biblia, pero no es la única. Junto a Mishpat hay otra palabra muy utilizada que es Tzadak y sus derivados. Tzadak es el verbo, ya saben que cuando suenan las dos A esas estamos ante una raíz verbal, Tzadak. Esa es la raíz verbal, hacer justicia. De ahí vienen Tzedaká, Tzedek, Tzadik, que son todos derivados, justo, la justicia como tal,
el acto justo, son todos derivados en conjunto, fíjense por las cifras, 150 veces, 105 veces, 194 veces. En conjunto estamos hablando de más de 1000 apariciones del concepto de justicia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, vamos a ver un ejemplo de Mishpat. Bueno, lo acabamos de ver en el versículo 17 de lo que leímos recién de Isaías 1:1. Nos va a decir: aprended a hacer el bien, buscad el Mishpat. Eso es la justicia, la justicia concreta. Dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Fíjense, eso es el Mishpat. La justicia más concreta, la justicia como realización en la sociedad de los hombres. Eso es el Mishpat. ¿Qué es el tzadak, el hacer justicia? Es, podríamos decir, un poquitito más abstracto. No abstracto, porque ya les digo, el Antiguo Testamento no tiene un pensamiento propiamente abstracto, pero sería más el principio de la justicia, lo que nosotros traduciríamos, y a menudo se traduce así, como el derecho. Es decir, el conjunto de actos que yo tengo que administrar entre los seres humanos. ¿Ven? Vamos a ver un uso de tzedek en el sentido en el sentido del derecho. Ezequiel 45:10. Así dice Yahvé: ya es demasiado, príncipes de Israel, desistid de la opresión y de la violencia. Practicad el tzedek y la mishpat, el derecho y la justicia. Ahora vamos a ver en qué consiste el derecho. Usad balanzas justas, una arroba justa, una medida justa. ¿Ven? Eso es el tzedek, la cosa que corresponde estrictamente. La mishpat es el acto por el cual yo le devuelvo al otro la justicia, le doy la justicia que corresponde, mientras que tzedek lo usaríamos para el principio justo. Por eso va a repetir aquí 3 veces la palabra tzedek, ¿no? Usad balanzas justas, una arroba justa, una medida justa. En la medida en que todo eso es justo, se realiza el mishpat, la justicia concreta. Bien. En muchísimos casos, mishpat y tzedek aparecen en paralelismos. ¿Se acuerdan lo que era el paralelismo? Es decir, 2 versos, o el equivalente hebreo del verso, que significan, en el paralelismo sintético significan lo mismo y confluyen para reforzar una idea. Vamos a ver, por ejemplo, este verso es famoso, lo van a reconocer enseguida, en Isaías 5:7, en la canción de la viña, en la canción del amigo que tenía una viña, va a decir: pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos mishpat, y hay mishpah. Esperaba tzedek, y hay tzedek. Lo traducimos: esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad. Esperaba de ellos derecho, y hay alaridos. Son 2 juegos de palabras, ¿no? Pero ven ahí el paralelismo sintético. Esperaba de ellos justicia, esperaba de ellos derecho. Es tan difícil de traducir porque, claro, tiene un montón de significados aquí. No es esperaba derecho en el sentido de que quería que trajeran el manual de derecho romano, ¿no? No es eso. Entonces ven, por ejemplo, aquí Biblia de Jerusalén lo traduce esperaba honradez. Hay contextos en donde tzedek
La justicia en el sentido del derecho se traduce como honradez, como la actitud de hacer justicia. ¿Ven? Entonces, no hay una traducción estricta. A veces es derecho, a veces es honradez. Los dos sentidos básicos es la disposición hacia la justicia y la realización concreta de esa justicia. La disposición, tzadik, el justo es el que está dispuesto a la justicia. Mishpat, esa justicia realizada en concreto. Bien, les pongo aquí que en un ámbito más profundamente ético, es decir, la raíz de todo eso, la raíz de esa justicia, es la yashar, la rectitud. Lo que posibilita al hombre ser justo, realizar esa justicia, estar atento a las exigencias de la justicia. La justicia exige atención, no van a venir a golpearme la puerta. Bueno, lamentablemente golpean la puerta también, pero no van a venir a golpearme la puerta y a reclamarme la justicia. Es lo que me rodea lo que exige justicia. Tengo que estar mirando, tengo que estar atento a esa justicia. Bueno, la raíz de esa atención está en otro vocablo que es yashar. Lo relaciono con justicia porque es precisamente la actitud interior del corazón que hace que yo pueda ser justo. A eso lo llaman o lo traducimos como rectitud. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Habacuc 2.4, que va a decir, bueno, ustedes conocen este ejemplo, lo leemos en San Pablo, ¿no? Dice, he aquí que sucumbe el que no tiene el nefesh recto. Traducimos como el alma recta, pero el nefesh saben que es el soplo interior, el principio vital. He aquí que sucumbe quien no tiene el nefesh recto. Pero el justo, el tzadik, vivirá por su fidelidad. Ahora ya nos apareció otra palabra, fidelidad, que la trataremos enseguida. Pero ven, el alma recta es la que posibilita una persona justa. Alguien puede ser justo porque ante todo está imbuido, está formado en la rectitud. Vamos a ver Miqueas 7.2. Esta cita también la conocen, la utiliza San Pablo como núcleo de su salmo negativo, el salmo de Romanos 3, cuando dice, bueno, no hay uno que busque el bien, ni uno solo, todos se extraviaron, dice, ay de mí que he venido a ser como en las recolecciones de verano, como en las rebuscas de la vendimia, no hay ni un racimo que comer, ni una breva que tanto desea mi alma. Esto dice el profeta, ¿no? Y entonces ahora contempla la tierra, a ver dónde está la justicia, y dice, ha desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres. Bueno, esa palabra que dice aquí, el fiel, es yashar, el recto. Como no hay uno que sea recto, no queda ni uno justo, ni un sádic entre los hombres. ¿Ven? La condición para que pueda existir la justicia entre los hombres está en la rectitud de esos hombres. Si el alma de los hombres es recta, y fíjense qué pensamiento que parece normal, pero es distinto al nuestro. Porque para nosotros la cuestión es acomodarse a un criterio. Ser justo es cumplir ese criterio. No. Para la Biblia ser justo parte de algo que está adentro del hombre. Solo el que es recto puede ejercitarse como justo. Solo el que es recto puede realizar eso como justicia. Bien.
Una última cita, Oseas 14:10, en esta cuestión de la rectitud. ¿Quién es sabio para entender estas cosas, inteligente para conocerlas? Qué rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, pero los rebeldes tropiezan con ellos. La raíz de toda la rectitud para los profetas no está en algo que el hombre hace, sino en algo que Yahvé hace. Sus caminos son rectos. Y como sus caminos son rectos, siguiendo esos caminos, el alma se pone recta. Maricruz pone aquí, justicia entonces sería como santidad, sí. Lo que en el Nuevo Testamento, no lo que nosotros, porque nosotros lamentablemente llamamos santidad, después voy a criticar un poco nuestra noción de santidad, ya sobre el final. Pero cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo habla de los santos, saludos de los santos de esta iglesia a los santos de aquella otra iglesia, es un uso distinto del que nosotros usamos para la palabra santos. Precisamente santos son aquellos que como caminan no en sus propios caminos, sino en los caminos de Yahvé, que son rectos, entonces adquieren esa rectitud y pueden realizar la justicia. La santidad es siempre santidad de Dios. No es nuestra santidad. A diferencia de nuestra concepción más moralista de la santidad, que supone realizar un conjunto de preceptos. Ya después, como les digo, voy a criticar un poco esa noción de santidad nuestra, moderna, que no solo no es bíblica, es que tampoco es muy antigua. La noción de santidad de los antiguos no era la nuestra, de los primeros cristianos me refiero, de los primeros siglos cristianos. Si ustedes van, por ejemplo, a las hagiografías cristianas de los primeros siglos, ya sé que están plagadas de leyendas y de fábulas pero ¿qué tendían a expresar? Precisamente que la santidad del santo no consiste en lo que él obra, sino en lo que Dios obra en él. Tendían a expresar eso, con todo un lenguaje legendario, con todo un lenguaje que excitaba la imaginación, en una época también en donde los medios para imaginar eran esos relatos, no tenían tele ni cine, entonces los medios para imaginar eran esos relatos, muy fantásticos, muy fabulosos, todo lo que quieran, pero llegaban al corazón de esa santidad bíblicamente vista, que siempre los caminos de Yahvé son los rectos. ¿Qué hace el justo? Camina por esos caminos. ¿Qué hace el malvado? Tropieza en esos caminos. Pero la rectitud no está en el código que yo puedo conocer al margen de Yahvé. No, la rectitud está en el propio Yahvé, en sus caminos. Sus caminos, su modo de caminar es el modelo del modo de caminar de los hombres. Vamos a ir al segundo juego de conceptos, suena mal juego de palabras, no me refería a eso, sino al set de palabras. Al segundo concepto que podríamos decir que explicita mucho mejor esta cuestión de la justicia y de la rectitud. Y este sí es el concepto, yo les diría que central del Antiguo Testamento y también del Nuevo, que es el amor. Fíjense que el amor es la palabra con la que se explicita, se expresa en la Biblia la relación de Dios con los hombres. Esa palabra en hebreo es Gesed. Gesed depende un poco del contexto. A veces se traduce como amor, a veces se traduce como misericordia. Siempre es una relación de gracia, siempre es una relación de favor. El verbo hasad, les pongo aquí,
la acción primaria de la que surge la palabra Gesed, el verbo hasad es agachar el cuello. Quiere decir eso, agachar el cuello, encorvarse para mirar al otro. O sea que la idea del amor es de una donación graciosa. ¿Ven por qué la justicia no es dar a cada uno ni lo suyo ni lo que le corresponde, sino lo que necesite? La justicia es liberar al que está preso, es dar de comer al que tiene hambre. Eso es la justicia. ¿Por qué? Porque está enraizada en el Gesed. Y el Gesed es estar en actitud de mirar. Estar en actitud de mirar graciosamente, no de mirar conmutativamente, sino mirar graciosamente. De hecho, el Gesed está presente todo el tiempo. Hoy mismo en el salmo que usamos en oficio de lectura, era cantaré eternamente tu Gesed. Que lo traducimos como, en ese contexto lo traducimos como tu misericordia. Y luego paralelísticamente va a decir tu fidelidad por todas las edades. Vamos a ver luego cómo Gesed tiene que ver con la fidelidad. Enseguida, esa es la tercera palabra del vocabulario. El Gesed surge, digamos, de Dios mismo, es la actitud de Dios hacia el mundo y es por lo tanto la actitud del hombre que se conduce según los caminos de Yahvé. El hombre que se conduce según Yahvé jamás está atento a un código, está atento a lo que se mira, inclinándose hacia el mundo. Es un encorvarse, un obrar gracioso. Bueno, la cita por excelencia para expresar esto va a ser la de Oseas 6.2 que leímos antes, ¿no? Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, no holocaustos. Yo quiero amor. Fíjense cuál es el paralelismo de Gesed. El amor es el conocimiento de Dios. Si yo realmente comprendo el lugar, el sitio de Dios en el mundo, que es ese agacharse gracioso hacia el mundo, es estar creándolo, estar sosteniéndolo, trazando esa línea entre la tiniebla y la luz, permanentemente, porque si no lo hace todo sucumbe, vuelve al caos. Entonces yo comprendo, si llego a ese conocimiento de Dios, entonces llego al amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Bueno, con el Nuevo Testamento nos va a llegar la revelación de que Dios no tiene amor, sino que es ese Gesed. Aunque la palabra esta está en toda la Biblia, es muchísimo más abundante en los salmos y en los profetas. Les pongo aquí una palabra que es muy clásica dentro de la piedad bíblica, que es Hasidim. Los Hasidim son los que practican ese amor misericordioso. Muchas veces se traduce como los piadosos. Los Hasidim son los piadosos. Bueno, pero la piedad no consiste en el culto estrictamente, sino en el amor misericordioso, que por supuesto se va a expresar respecto de Dios como culto a Dios. Y respecto de los demás hombres se va a expresar como justicia graciosa, nunca como justicia conmutativa, siempre como justicia graciosa. Bueno, unido completamente a este Gesed está el Raham, la compasión de Dios. La compasión de Dios y la compasión de los hombres. Si los hombres llegan a compadecerse, entonces mueven a Dios a su Gesed. Vamos a ver una cita respecto de esto. Isaías 63. ¿no?
observa desde los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso. ¿Dónde están tu celo y tu fuerza? La conmoción de tus entrañas. Bueno, esa palabra que utiliza ahí, ese conmoverse de las entrañas, el raham, esa es la compasión divina. El hombre puede seguir a Dios en su compasión. Si el hombre es compasivo, entonces logra, digamos, seguir los caminos de Yahvé. Bien, vamos a la tercera. La tercera palabra de todo este vocabulario es la palabra verdad. Esta es posiblemente la más difícil de las tres para nosotros. Palabra verdad es la raíz verbal de la palabra fidelidad. El verbo raíz de todo esto, amán, nosotros lo decimos todo el tiempo con el amén, usamos esta raíz verbal. Amán es lo estable en el tiempo, lo que dura en el tiempo, y les pongo aquí, y por lo tanto es confiable. De ahí deriva emuná, que es la fidelidad, y emet, que es la verdad. Es la misma raíz que da lugar a esas dos derivaciones terminológicas. Nosotros difícilmente relacionemos verdad con fidelidad, porque nosotros en nuestra tradición grecolatina tenemos un problema con la verdad, y que es que pensamos la verdad en relación al testimonio de los sentidos. Algo es verdadero. De hecho, si ustedes van a cualquier manual de filosofía, la definición de la verdad es la concordancia de la cosa con el pensamiento, con la cosa pensada. Entonces, es verdadero mi pensamiento, esto es una gafa, si lo que está fuera de mi pensamiento coincide con lo que yo estoy pensando. La verdad como concordancia. Pero la Biblia desconoce ese significado de verdad. Lo desconoce por completo. De hecho, no hay parte de la Biblia en donde se utilice ese concepto de verdad. La verdad es algo que ocurre en el tiempo, totalmente distinto a nuestro modo de pensar la verdad, que es más verdadero cuanto más intemporal es. Es más, de hecho, una cosa que cambie, esperamos a que deje de cambiar para decir que eso ya, ahora sí, esto es verdadero. Pero no, para la Biblia la verdad es siempre algo temporal, va ocurriendo en el tiempo, porque precisamente es lo que a lo largo del tiempo va durando y siendo confiable, fiel, como Dios. Dios se relaciona con el hombre a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios sea verdadero para el hombre? Que es fiel a lo largo del tiempo. En todo, como les pongo aquí, en todos los avatares de la historia, Dios está allí fielmente ofreciendo su gesed, su misericordia, o su amor, o su gracia. Está administrando justicia, es decir, protegiendo al débil del fuerte. Bueno, todo eso que es la fidelidad de Dios es el concepto, si cabe hablar así, de emet, de verdad. Vamos a ver en Isaías 55:3. Precisamente toda esa fidelidad en la forma de una promesa final, podríamos decir. O todos los sedientos, id por agua, los que no tenéis plata, venid, comprad, comed, sin plata, sin pagar, vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso, comed cosas buenas,
disfrutaréis con algo sustancioso. Esto lo hemos leído en Adviento, ¿no? Y ahora viene el uso de la palabra emet, ¿no? Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna. ¿Cuál es esa alianza eterna? Las amorosas, Gesed, y fieles, Emet, promesas hechas a David. ¿Ven? Esa es la alianza eterna. Entonces, al final de todo este recorrido, de toda esta tortuosa historia de idas y venidas, de un pueblo que queda esclavizado y después sale de la esclavitud y después queda de nuevo aplastado por el otro y después sale y después se va al exilio y después vuelve, el final de toda esa azarosa, aparentemente azarosa historia, son las amorosas y fieles promesas hechas a David. Les pongo aquí algo que ya me lo destapó Maricruz, que dice, yo soy la verdad, ¿no? Cuando dice Jesús, yo soy la verdad. Efectivamente, la representación bíblica de la verdad es siempre un recorrido. Por eso Jesús va a unir la verdad al camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No son tres cosas distintas. Sino que en ese camino, acuérdense de los caminos rectos de Yahvé, en ese camino se destapa la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios que produce vida. Entonces, no son tres palabritas que usa el profeta Jesús. Es el vocabulario mismo de la profecía bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre para la Biblia la verdad es un recorrido. Siempre. Por eso, claro, nos debatimos a veces en todos estos movimientos cristianos de tipo más integrista que quieren, este es el código que tengo que seguir, ¿no? Esto es la verdad, este es el dogma, este es el... Y cuando en realidad Dios está mostrando, como es su nombre, Yahvé, es decir, el que va a ir manifestándose, ¿no? Dios va mostrando a cada tiempo de la historia su exigencia. Y su exigencia siempre tiene que ver con agacharse y mirar lo que necesita el otro. Es decir, la exigencia de justicia. Eso es la verdad bíblica. De eso hablan los profetas cuando hablan de la verdad. Yo aquí les hice, antes de ir a la última cuestión, les hice un florilegio de citas, algunas las hemos ido leyendo, pero que me gustaría que las leamos desde el punto de vista en cómo combinan todos estos conceptos. ¿Ven? Por ejemplo, Mishpat, la justicia en el sentido de la sentencia concreta, el ocuparse concretamente del otro, con Gesed, la misericordia o el amor misericordioso de Dios, el amor gracioso, que también es el que puede y debe tener el hombre. ¿Ven? Miqueas 6:8. Ya la hemos leído, pero ahora la leemos desde el punto de vista de cómo van unidos estos dos conceptos. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé reclama de ti. Practicar la mishpat, amar la Gesed. O sea, practicar la justicia y amar la misericordia. Y entonces ven el tercero, caminar humildemente con tu Dios. El caminar es la actitud misma del hombre. No existe en el hombre el estar detenido, ni puede estarlo. El hombre es tan esencialmente histórico, a pesar de que a nosotros nos moleste tanto la historia y el cambio y la cosa que no es igual hoy que mañana. Eso nos parece todo falto de verdad, todo opaco. Cuando en realidad nos imaginamos que la verdad tiene que ser una cosa absolutamente inmutable, inmodificable. Pues no. Porque precisamente lo propio del hombre, eso que es bueno, eso que Yahvé le reclama, es practicar la justicia, amar la Gesed,
el amor misericordioso de Dios, el amor gracioso de Dios, y caminar humildemente con tu Dios, porque nuestro Dios es un Dios que está en camino, no es un Dios detenido. Lo veremos ahora en la última diapositiva. Esta preciosísima cita de Oseas 21-22, en donde nos aparece todo junto, todos estos conceptos juntos: Tzedek, Mishpat, Gesed, Emuná, Raham, Yad, que es conocer a Yahvé. ¿Se acuerdan que el pecado del hombre es precisamente un pecado de Yad? Es decir, un pecado de querer apropiarse del conocimiento. Lo dejo a Yahvé de lado, yo quiero el conocimiento, el Yad. Mientras que el verdadero conocimiento es el Yad Yahvé, el conocimiento de Yahvé, el que tiene Él, y el conocerlo a Él, el conocer su misericordia, me va llevando a la misericordia. Entonces, esta preciosa promesa de Oseas, que habla de historia, es decir, habla de un ser humano que puede esperar que Dios, en esos avatares de la historia, está encaminando a esto, está buscando esto del hombre. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en Tzedek y en Mishpat, en derecho y en justicia, en Gesed y en Raham. Te desposaré conmigo en Emuná, en esa fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Porque precisamente, ¿qué ha perdido el hombre con el pecado? Lo que pierde es el conocimiento de Yahvé. Pierde el olfato para reconocer a Yahvé. Entonces, bueno, la gran promesa de Dios es que al cabo de todo esto conoceremos a Yahvé. Aquí les pongo entre corchetes porque no es una cita profética propiamente, pero es una cita del Deuteronomio, y ustedes saben que el Deuteronomio está ligado al movimiento de reforma religiosa del rey Josías, que surge de la predicación profética, y está completamente ligado a Jeremías. Entonces, aunque no es una cita de un profeta, pero evidentemente el pensamiento de base es un pensamiento profético. Deuteronomio 32:4. Aquí combinamos Mishpat, Emuná, Tzadik y Yashar. Él es la roca, su obra es consumada. Fíjense, ¿no? La imagen de solidez. Él es la roca, su obra es consumada, y uno esperaría, la roca está ahí inamovible, y sin embargo, todos sus caminos son Mishpat. Él es un Dios, Él es Dios de la emuná, de la fidelidad esa. No es un Dios de perfidia. Es tzadik, y yashar. Él es justo, ¿sí? Él es justo. Es tzadik y es recto, es yashar. Muy bien. Ya hemos leído el de Isaías 5:7, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos Mishpat, y hay Mishpah, iniquidad. Esperaba Tzedaká, y hay Tzeaká. Esperaba derecho, y hay alaridos. Bueno, en Miqueas 7:2 juntamos Hasid y Yashar, o sea, la piedad, el amor misericordioso, la misericordia concreta, el que lo realiza, ¿no? Y Yashar, ¿sí? La rectitud, ¿no? Ha desaparecido de la tierra el Hasid, esa piedad misericordiosa, no queda un Yashar ni un solo recto entre los hombres. Todos acechan en busca de sangre, cada cual atrapa en la red a su hermano. Bueno, Zacarías 7:9, una cita curiosa, están unidos aquí Mishpat, o sea, la justicia concreta,
la verdad, el amor y la rectitud, todo. Y digo curiosa porque prácticamente junta de manera casi imposible Mishpat y Emet. Pide al hombre que juzgue, juzgad Mishpat Emet. Juzgad justicia verdadera. Realizad la justicia verdadera. Y Gesed y Raham practicad cada cual con su hermano. Es decir, la actitud de abajamiento y la rectitud. Cada cual con su hermano. Esa, podríamos decir así, es el ideal profético de la vida humana. Juzgad una justicia que sea verdadera, Emet. Y Gesed y Raham, un amor misericordioso, recto, practicad cada cual con su hermano. Y finalmente, bueno, esta ya la hemos leído recién en Isaías 55:3, Gesed y Amán, ¿no? Es decir, las misericordiosas y fieles promesas hechas a David. Voy a firmar con vosotros una alianza eterna. Las Hasid y Amán, las misericordiosas y fieles promesas hechas a David. Ahí tienen, es un florilegio, esto está lleno, Yo les diría prácticamente cuando vamos leyendo los profetas, cuando ustedes lean la palabra misericordia, fidelidad, amor, rectitud, certeza, justicia, derecho, están en este juego de palabras, en este set de palabras, que son la base misma de la predicación profética. Bueno, ¿y cuál es la base de todo esto? Algo que está en el núcleo de la predicación profética, lo que podemos llamar el pathos divino. Pathos es una palabra griega que nosotros traducimos como pasión. Y claro, la palabra misma, pasión, ya nos lo dice, es algo que se padece. ¿Por qué? Porque en nuestra estructura mental, las emociones, los movimientos del alma son algo que no los queremos. Son una especie de defecto. Nosotros admiramos la impasibilidad. Por suerte, el siglo XX, a los tumbos, pero muy aleccionado por el Antiguo Testamento y por el redescubrimiento del profetismo. No debemos olvidarnos esto. A veces pensamos en el siglo XX como un siglo de apostasía, se abandonó la fe. No del todo. En muchos aspectos es un siglo de apostasía y en otros aspectos es un siglo de redescubrimiento del profundo y verdadero lenguaje bíblico. Es de manos insospechadas. En manos insospechadas, pero ha vuelto cierto aspecto del ideal profético, precisamente al rechazar eso que acompañó la fe cristiana durante 19 siglos, que es el estoicismo, la idea de que el hombre tiene que ser impasible, el hombre verdadero es el que no le duele nada, el que está fuera de toda emoción humana, porque Dios no es como el hombre. Y entonces Dios no se mueve. Y si yo quiero ser divino, tengo que ser como Dios, que no se mueve. Miren, vamos a leer lo que dice un filósofo judío, Filón de Alejandría, al inicio de nuestra era. Él, como filósofo judío, medita la Biblia, pero claro, como filósofo de formación griega, él rechaza todo ese lenguaje bíblico de un Dios que cambia, de un Dios que se airía con el hombre, de un Dios que siente compasión, de un Dios que siente ternura, de un Dios que se lamenta. Lo rechaza todo eso. Entonces dice, claro, como la Biblia tiene que ser verdadera, ¿cómo puede estar todo eso, no? Entonces dice, ¿qué se propone Moisés
al hablar de los pies y las manos de Dios, de entradas y de salidas, refiriéndose al increado? ¿Por qué habla de que se defiende con sus armas de sus enemigos? En efecto, lo presenta blandiendo la espada, ¿m? Y usando como proyectiles los vientos y el fuego mortífero. Y no habla asimismo de su recelo, de su cólera, de su irritación y de otras reacciones similares a estas, describiéndolas en términos propios de la naturaleza humana. Pues bien, a los que plantean esta cuestión les responde el propio Moisés: señores, el legislador que tiende a lo más alto, le es preciso no tener ante su vista más que un solo objetivo: beneficiar a todos aquellos a los que llegarán su obra. Entonces, hay unos a quienes han sido dotados de una naturaleza afortunada y de una educación irreprochable. Esos conciben a Dios sin ninguno de los atributos de lo creado, o sea, sin ningún movimiento, pasión, ni emoción, ni nada. Pero en cambio hay otros cuya naturaleza es más tarda y obtusa, o sea, nosotros, los tontos. A nosotros necesitamos que utilicen metáforas tomadas de la creación y cosas locas, como que Dios siente algo, para poder hablarnos de Dios. Bueno, lamentablemente esta doctrina es muy, digamos, acompañó no solo, esto es de Filón de Alejandría, que es un judío, pero esto lamentablemente no es solo judío. En nuestra tradición teológica, prácticamente el Dios de los salmos, el Dios de los profetas, el Dios de Moisés, e incluso, como les pongo aquí, el Dios de Jesús, prácticamente está como oculto. ¿Por qué? Porque es una imagen, incluso lo decimos con esos términos, ¿no? De que, bueno, son metáforas antropocéntricas y antropomórficas. Se centran en explicarle al hombre con términos humanos algo de lo que vendría a ser Dios, pero en realidad Él es impasible. Y por lo tanto, para ser verdaderamente perfecto hay que ser impasible como Él. Bueno, en realidad el Dios bíblico no tiene nada de impasible. Dios se alegra del pecador que se convierte. Cuando Jesús habla del pecado, habla de la fiesta que se hace en el cielo por un pecador que se convierte. Dios se airía contra el hombre. ¿Y contra qué aspecto del hombre se airía? ¿Contra qué es lo que más rabia e ira le provoca a Dios si recorremos los profetas? La dureza del corazón, es decir, precisamente la impasibilidad del hombre. Cuando el hombre se vuelve impasible, es decir, duro de corazón, cuando ya no lo mueve el otro, cuando ya la necesidad del otro no es el término de su gesed, el término de su agacharse, entonces ahí es cuando Dios se airía. Y más bien Dios no solo se emociona, sino que es un Dios que invita al hombre a la emoción. La fe bíblica, la fe de los profetas, y tienen Jeremías, por ejemplo. Jeremías es un profeta que siente profundamente el patos divino. Me gustaría acabar con esta cita de Hegel. Dice: al leer a los profetas nos sentimos conmovidos por su pasión y su imaginación vivaz. Su meta primordial es la de excitar el alma, de lograr la atención mediante imágenes audaces y vividas. Y por lo tanto, los profetas hablaban más a la imaginación y a las pasiones que a la fría aprobación de la mente. Dios es un Dios que se mueve. Dios es un Dios que está al término de un camino. Dios es un Dios que invita al hombre a ser un hombre que se mueva y un hombre que sienta las cosas, que se emocione ante las cosas. Lo contrario del Dios bíblico es un Dios impasible. Eso no es un Dios bíblico, eso no está en la Biblia. Fíjense, en esta cita muy clásica, ¿no?, que yo también la he hecho muchas veces,
yo soy Dios, no un hombre, uno podría creer que es lo contrario. De hecho, el propio Filón utiliza esa cita para querer decir que Dios no puede sentir como el hombre. Pero vamos a leerla en contexto. La frase dice, yo soy Dios, no un hombre. Entonces uno podría pensar, bueno, eso significa que Dios no se mueve como los hombres, por medio de pasiones. Dice, mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a la altura se lo llama, no hay ni uno que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Cómo voy a hacerte como Admá, hacerte semejante a Zeboyín, dos de las ciudades destruidas con Sodoma y Gomorra, ¿no? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremece en mis entrañas. No voy a dar curso al ardor de mi cólera, no voy a volver a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. ¿Ven? ¿Ven que ese yo soy Dios, no hombre, no quiere decir no me emociono, sino no llevo la ira hasta el final como hacen los hombres? Eso quiere decir soy Dios, no hombre. La santidad de Dios consiste en que Él se conmueve con el hombre. Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se me estremecen las entrañas. Eso es el yo soy Dios, no hombre. No siento, sino aquello que siento, incluso la ira, está superada y recuperada en una instancia mayor, que es mi corazón está en mí trastornado y se estremece en mis entrañas. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. Bueno, muy bien, ahí podemos también como sentimiento de Dios en esta Navidad, podemos entender por qué Dios se manifestó máximamente en Jesús, ¿no? Que no vino como esperaba Juan el Bautista, que se queda así, como no eras el que iba a venir, entonces tenía que venir a traer fuego y tenía que arder todo y tenía que castigar a todos, y resulta que no vino con ese talante, ¿no? Porque el Dios que se mueve en la Biblia es este Dios, ¿no? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremece en mis entrañas. Es el santo que no viene con ira. Bueno, muy bien, y con esto concluimos nuestro encuentro sobre la temática, sobre los ejes temáticos de los profetas, y ya la próxima vez continuamos con otro tema que es cómo interaccionan los profetas con el pueblo que los rodea. Bueno, muy bien, feliz Navidad. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, chao, hasta mañana. Chao.